Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1. Hemos estado hablando acerca del discipulado en general. Y hemos estado hablando de cómo ser esos verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Hemos estado hablando de esto y hay algo muy interesante que está relacionado directamente con discípulos de Cristo y es la adoración. La adoración está relacionada directamente con un discípulo de Cristo. Por lo tanto, el día de hoy quiero que conozcamos dos aspectos de la adoración de un discípulo. Uno tiene que ver con lo teórico y otro tiene que ver con lo práctico. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor qué nos dice. Tiene Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mucho tiempo yo había leído este pasaje bíblico. Es más, un 90% me lo sé de memoria. Y me gusta mucho este versículo. Pero cuando nosotros seguimos conociendo del Señor, cuando nosotros, hermanos, estudiamos más profunda la palabra del Señor, nos damos cuenta de otros detalles. Y cuando podía estudiar la palabra del Señor, me pude dar cuenta que este versículo inicia de una manera diferente, podríamos decir. Cuando empieza hablando de la manera, por ejemplo, empieza diciendo, os ruego, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esa frase dice mucho. Esa frase dice demasiado. Cuando está hablando, así que, de manera que, o sea, después de haber explicado algo. En los primeros capítulos, la palabra del Señor en este libro de Romanos habla del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Es más, en Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esos primeros capítulos hablan de cómo nuestra salvación fue pagada por el sacrificio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, cuando estaba estudiando en la Biblia, me di cuenta que en el libro de Deuteronomio habla acerca de los sacrificios. Y cuando está hablando acerca de los sacrificios, primero habla de un sacrificio por los pecados. Pero sabe que después del sacrificio por los pecados hay otro sacrificio. Más o menos habla alrededor de unos 4 tipos de sacrificio. Pero los sacrificios generales, los básicos, son 2. Número 1, está el sacrificio por los pecados. Y segundo, hay un sacrificio de paz o de gratitud a Dios. Entonces la persona venía, se arrepentía, había un arrepentimiento y traía un sacrificio por el pecado. ¿Me está siguiendo? Y entonces, una vez era perdonado, esta persona después traía un sacrificio de paz, un sacrificio por la paz que ya tenía con Dios. Ya tenía paz, ahora celebraba. Y ese sacrificio también, ¿verdad?, estaba relacionado con las acciones de gracias al Señor. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Romanos 12? Bueno, lo que pasa aquí, hermanos, es que lo que está diciendo Pablo, así que después de esto, así que de la manera
de que ya Cristo pagó por nosotros, hermanos, ya somos hermanos en Cristo, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire, se lo pongo de esta manera. Aquí el Señor hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, pagó por nuestros pecados. Ahora, dice Pablo, respondan ustedes. Ahora ustedes presenten un sacrificio de paz. Ahora ustedes presenten un sacrificio de acción de gracias. Ahora presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire qué interesante. Hay un sacrificio que el Señor hizo y hay otro que usted y yo debemos de hacer. Ahora esto se está poniendo interesante, porque aquí surge una pregunta. ¿Cómo debemos de responder a las misericordias de nuestro Señor? ¿Cómo debo de responder? ¿Cuántos quieren ser agradecidos con el Señor y responder a las misericordias del Señor? Amén. ¿Y los demás? También. Mire, es importante que respondamos a las misericordias del Señor. Ahora, dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. Ahí vamos empezando. Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire hermanos, ahora, este siglo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, bueno, el Señor hizo todo por ti. Ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Jesús hizo esto por mí. Qué bueno que el Señor nos dio salvación. Ay, no, si Dios es grande, Dios es muy bueno. Pero ahí quedó todo. Bueno, hay que dar el otro paso. Hay que congregarse, pero ¿para qué? Gracias, Señor, por lo que hiciste, y ahí se acabó todo. Pero entonces ahora Pablo nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a la mentalidad de este siglo, del siglo que estamos viviendo. No nos compliquemos, ni nos conformemos, sino que, hermanos, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sería la otra pregunta, ¿no? Mire, hermanos, esto está interesante, porque hasta ahí vamos bien. En algún momento pensé solo en hablar acerca de cómo, de la renovación del pensamiento, pero cuando sigo leyendo el capítulo, Pablo explica absolutamente todo en ese capítulo. Ahora, esto me regresa a pensar en lo primero, que hablamos de que la adoración tiene dos áreas. Parte de la adoración, hermanos, es la adoración teórica. La adoración tiene dos áreas. La primera es una adoración teórica. ¿Cuál es la adoración teórica? Bueno, lo que le decimos al Señor en teoría que queremos hacer. La otra parte de la adoración es una adoración práctica, lo que realmente hacemos delante del Señor. Le voy a poner otro ejemplo más sencillo. En el matrimonio, un buen número está casado o estuvo casado en algún momento, o hemos asistido a una boda. Qué bonito cuando estamos en la boda y la persona dice, bueno, usted acepta a esta mujer en las buenas y en las malas, en la salud, como en la enfermedad, y empieza a darle la gran lista, ¿cierto? Sí lo acepto, no todo, sí. Viceversa, usted a este hombre acepta estar con él en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. ¿Se acuerda? Sí. Pero cuando se empiezan a poner las cosas feas, vámonos, ¿no? Hasta aquí llegamos. Es interesante. Uno es la teoría y otra es la práctica.
promete respetarla, honrar. ¿Se acuerda de esa parte? ¿Se acuerda? Respetarla, honrarla. Mira, hermano, hasta que la muerte los... no, hermanos, y ya agarrando confianza la primera, la segunda semana de estar casados, y son como perros y gatos, ¿no? Ahí se descubre quién es realmente la persona. Entonces, lo que les menciono esto porque hay una parte teórica del matrimonio y hay otra parte práctica del matrimonio. Lo mismo es en la adoración. La adoración tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Mire, miremos lo sencillo. La parte teórica es cuando cantamos. ¿Cuántos le hemos cantado al Señor? Todos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí cantamos el día de hoy y cuando nos reunimos en la casa y en diferentes lugares. Y hay unos muy bonitos, muy inspirados y hasta demasiado inspirados, que dicen unas cosas, hermanos, que si nos grabaran, ¿verdad? Y después nos las mostraran. ¿Alguna vez ha cantado La niña de tus ojos? Hay una parte que me llama la atención. ¿A cuánto les gusta ese himno? Hay una parte que dice, te amo más que a mi vida. ¿Se acuerdan de eso? Te amo más que a mi vida, más, ¿verdad? Y empezamos. Ahora, esa es la teoría de la adoración. Es la teoría de la adoración. ¿Y ahora qué tal en la práctica? No, ahí es donde tenemos dos, si no estamos solamente con una, hermanos, solo con una parte de la adoración. Entonces hay teoría y hay práctica. Y a veces la teoría y la práctica, hermanos, por eso es que a veces no avanzamos. Mire, la teoría y la práctica, miremoslo de esta manera. Mire, mi pie izquierdo es la teoría o la práctica. La teoría, bueno, a petición de la hermana, es la teoría, mi pie izquierdo. Y mi pie derecho es la práctica. Entonces, como cristianos, venimos y tenemos teoría. Señor, te amo más que a mi vida. Señor, te esto. Y empezamos con la teoría, hermanos. Pero ¿qué pasó con la otra? No hay nada. Cuando nosotros tenemos teoría, ¿verdad? Te amo, Señor, más que a mí. Ahora viene la práctica y ponemos en práctica que amamos al Señor. Viene la teoría y viene entonces de esa manera es que nosotros avanzamos, que nosotros crecemos. Ahora, ¿qué involucra la práctica? Es la pregunta del millón, ¿no cree? Si ya vimos que la teoría, ¿no? La teoría nos puede hacer hasta estar en círculo caminando, pues vámonos a la práctica. ¿Qué tal si le preguntamos al apóstol Pablo? Para que nos diga el apóstol Pablo qué es lo que es la práctica. Seguimos ahí en Romanos. Y en el libro de Romanos se empieza a explicar. Y ahí vamos, voy desde el versículo número 3. Pues digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual es que está entre vosotros, ¿me está siguiendo? Que no tenga más alto concepto que el que debe de tener de sí mismo. Entonces, la práctica es no tener más alto concepto que el que debe de tener de sí mismo. Ay, es que yo soy una gran persona, usted. Olvídese, mire. Si soy salvadoreño, ¿acaso es poco eso, pues? No, si mire usted, si yo vengo, mi familia viene desde no sé dónde, de Europa, de qué sé yo, y que ninguno tenga más alto concepto que el que debe de tener. Es que me tengo un talento usted, pero impresionante. Soy muy bueno para hablar. Soy muy bueno para servir. Mira, el servicio es lo mío, yo sirvo. Yo soy un buen músico, excelente músico. Por lo tanto, con los hermanitos pues me cuesta llevarme tanto con los hermanos. Que yo tengo una voz angelical. Por lo tanto, y mire hermano, mire cómo esto se va relacionando.
Entonces no debe de tener más alto concepto de sí mismo. Es más, debe ser humilde, y eso lo vamos a ver más adelante. De poder vernos todos, hermanos, somos hermanos en Cristo. Somos todos hijos de Dios. Por supuesto, ¿verdad? Estamos sirviendo en diferentes áreas, pero todos hemos sido comprados con la misma sangre. ¿Qué más dice la palabra? Yo se lo voy a ir dando ahí y usted puede seguirme ahí si quiere, ¿verdad? Y lo va a encontrar todo lo que le digo más adelante. Segundo, amar sin fingimiento. Eso está difícil también, ¿no? Lo primero, no creerse la mamá de Tarzán, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda, que podamos amar sin fingimiento. No fingir que ama a alguien, pero que no lo ama adentro en su corazón. Y entonces dice, bueno, para no fingir, pues le digo que no lo amo, ¿no? Está más fácil. No. Es que por eso estamos hablando que la parte, quizás esto se me había escapado, que la parte práctica de la adoración es la renovación de nuestro entendimiento. Se lo repito. La parte práctica de nuestra adoración que le damos al Señor es la renovación de nuestro entendimiento. Es la manera de poder hacerlo. Entonces, no tener más alto concepto del que debe de tener. Amar sin fingimiento. ¿Eso está claro? Amar sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. También habla de tener un amor fraternal entre nosotros, que nos amemos con amor fraternal. Ahora, esto es un examen, hermanos. ¿Cuántos estaban listos para el examen del día de hoy? Es interesante, ¿no? A mí me ha tocado cuando estamos en grupo, les digo, hoy es examen, así como, ¿y por qué no avisó, no? O sea, nos agarraron al descuidado, ¿verdad? Hermanos, necesitamos nosotros ir haciendo un autoexamen. ¿En dónde estoy en la práctica de la adoración? La teoría nos ayuda, ¿verdad? Con los himnos, con personas que se han inspirado para adorar a Dios. ¡Qué bueno! Es bueno, por supuesto, es una parte. La adoración, la adoración de un verdadero discípulo, miremosla en dos partes. Una parte está la parte teórica, pero en otro lado está la parte práctica. Y estos 5 puntos que les estoy enseñando son parte de lo práctico. Tener un amor fraternal. Que entre hermanos nos amemos. Mire a su hermano y realmente usted pueda amar a su hermano. Eso es adorar al Señor de una manera práctica. Diligentes para servir al Señor. Por ahí está el versículo bíblico. Es el verso 11, ya voy en el 11, 12:11. En lo que requiere diligencia, mire esto, hermano. Y más ayer cuando miraba un buen grupo de hermanos ahí trabajando, me inspiré más todavía. En esto requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor. ¿Cuántos estamos sirviendo al Señor? ¿De qué manera sirve usted al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Pastor, vine a cantar, ya le vine a servir al Señor. Bueno, a no ser que esté en el ministerio de alabanza, ¿verdad? Por supuesto, los que están en el ministerio de alabanza están sirviendo en esa área. ¿Por qué? Ellos vienen en jueves a practicar, vienen a las 9 de la mañana, ya están aquí orando, 9:30. A orar, están en ese proceso, o sea, están sirviendo en esa área. Pero yo vine al servicio, aquí vine. No. Venimos, hermanos, a adorar. Sí, claro, venimos a expresar. Venimos a hacer la parte teórica de la adoración, a expresar nuestra adoración. Servir es ser parte de un ministerio. Y hay muchos ministerios en la iglesia, hermanos, hay muchos ministerios. Y ese pues va a ser otro tema, ¿no? Pero es importante involucrarnos en el servicio, en el poder ayudar a alguien, a discipular a alguien.
en poder servir con los ujieres, en poder servir en la cocina, en poder servir con los niños, en poder servir con los jóvenes, en poder servir en media, en poder servir en etcétera, etcétera, etcétera. Eso es servir, estar en algo, hacer algo en la obra del Señor. El día de ayer también estábamos sirviendo, ¿verdad? Entonces, diligentes, buscar la manera de servir, buscar la manera de integrarse, diligentes en la obra del Señor. Y está fuerte ahí, ¿verdad? No perezosos, fervientes en el espíritu, fervientes, no apagados. Hermanos, Dios no nos ha llamado a que estemos apagados. ¿A dónde vas? A la iglesia, ¿no? Aquí vengo de la iglesia. Necesitamos, hermanos, necesitamos estar fervientes. Esa es la práctica de la adoración. ¿Qué significa renovar nuestro entendimiento entonces? ¿Qué más aparte de las que ya le dije? Renovar nuestro entendimiento es estar gozosos en la esperanza. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Estar gozosos en la esperanza que tenemos en el Señor. Hermanos, de que el Señor nos ha dado esperanza de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Y sigue diciendo, no desanimarse en las tribulaciones. ¿Cuántos han pasado tribulaciones? Estamos todo bien y vamos a la iglesia hoy. Sí, vamos a servirle al Señor. Y viene la tribulación, ¿verdad? Nos desinflamos. Vas a ir a la iglesia y ¿cómo voy a ir a la iglesia si no tengo trabajo? Esto mal me está pasando, esto otro mal, me siento de esta manera, estoy enojado, estoy así, estoy asá. ¿Qué pasa, hermanos, en las tribulaciones? ¿Por qué nos enojamos en las tribulaciones? ¿Sabe usted por qué? Porque no hay una mente renovada. Y ese es el punto de la renovación. Esa es la clave de la adoración práctica al Señor. Es la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento está renovado, entonces cuando venga la tribulación, hermanos, nosotros no vamos a tener ningún problema. No nos vamos a desanimar ante las tribulaciones. ¿Y sabe cuál es la otra? ¿Ya se fueron? Todavía está. Mire, por eso les dije quién era que nos daba los consejos, ¿se acuerda? Al apóstol. Mire, vaya y reclámele al apóstol Pablo. Si algo no le gustó de la lista que hoy le estoy dando, reclámele al apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por si quiere seguir indagando de dónde viene todo. Entonces, no se desanimen las tribulaciones. Amado hermano, las tribulaciones del Señor dijo que íbamos a pasar tribulaciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Era la oración. Jesús orando por nosotros, amados hermanos. Entonces, después de no desanimarnos, debemos de ser constantes en la oración. Una mente renovada es constante en la oración. No depende en las circunstancias. La oración no depende que tan bien le esté yendo. La oración no depende, hermano, si las cosas están a su favor, si tuvo un aumento, si las circunstancias le están yendo bien. No es eso en lo que depende, hermano, la oración. Depende de que debemos de ser constantes porque tenemos una mente renovada. Esa mente renovada nos va a llevar a ser constantes. Hermanos, es algo triste, lamentable, que muchas veces hemos sido constantes en algún tiempo en la oración. ¿Cuántos hemos tenido buenos tiempos en la oración? Tiempos fervientes. Mira, hermanos, he platicado con muchos que vienen de un trasfondo, ¿verdad?, de oración. Y que dice, pastor, en mi iglesia orábamos casi todos los días, teníamos un tiempo bueno de oración, nos metíamos con Dios. Y ahora, no, pues ahora ya no. No, pues es que aquí no hay oración. Imagínese usted, pues aquí iglesia irá, ¿no?
Aquí a las 10:30 estamos orando. Tenemos tiempo de orar. No, es que ya no, ahora no sé. Mire, el asunto es personal. ¿Su mente está renovada o no? Si su mente está renovada, usted va a estar siempre, hermanos, gozoso. Siempre va a haber deseo de orar, de meterse con Dios en oración. Hermanos, no le echemos la culpa a los demás. No vivamos una vida frustrada como cristianos. ¿Sabía usted que hay cristianos frustrados? Es que quisiera más, es que yo quisiera más. Pues métase con Dios, hermano. ¿Quién se lo impide? ¿Quién le dice, no, hermano, usted solo debe de orar 5 minutos al día? No ore más porque le va a hacer mal. ¿Alguna vez le hemos dicho eso? ¿Alguna vez le hemos dicho, hermano, solo debe de ayunar una vez al mes nada más? Solo el domingo de Santa Cena puede ayunar. El resto no ayune. Llévesela suave, hermano, tranquilo, relax, hermano. ¿Alguna vez le hemos dicho eso? Hermano, si usted quiere ayunar 3 veces por semana, hágalo. Todos los días, hágalo. La manera que usted quiera buscar a Dios, hermano, es algo personal. Por eso está hablando que una mente renovada va a haber oración constante. No dependa de los programas para la oración. Es más, es bueno apoyar. Se lo adelanto de una vez. Vamos a tener, empezando del domingo de resurrección, del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés, vamos a tener 50 días de oración. Vamos a tener un tremendo tiempo, lo tuvimos hace un año que fue de mucha bendición. Vamos a tenerlo. Claro, unámonos a ese tiempo. Pero ¿y qué va a pasar de aquí a ese día, pastor? ¿Y no vamos a orar entonces? Claro que sí, hermanos, vamos a orar. Pero otra vez, el punto es que la oración constante depende de la renovación del entendimiento. Si su entendimiento está renovado, usted va a buscar orar. La otra que le voy a decir, no sé si le va a gustar. Porque la otra dice que aparte de ser constantes de la oración, debemos de ser generosos. Está interesante, ¿no cree? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Necesitamos ser generosos. Si hay una mente renovada, si creemos en el Señor, si creemos en la palabra del Señor, esa palabra transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y empezamos a actuar de una manera diferente. La última de este segmento dice que no seamos rencorosos. Está tremendo, ¿verdad? Bendecid a los que bendicen, bendecid a los que persiguen y bendecid y no maldigáis. Amados hermanos, la palabra del Señor también más adelante, bueno, en el verso 18 dice, hay 2 cosas muy bonitas en el verso 18. Y eso incluye creo que las 2 últimas que tengo por allí. Dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Si es posible, porque a veces no es posible, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. No solo con los hombres, con todas las personas. No venguéis vosotros mismos, amados míos, mire, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? El por qué. Mira, hermanos, es la palabra del Señor hablándonos de no ser rencorosos, que no haya rencor en nuestra vida. Por eso le hablaba de la parte teórica y la parte práctica. ¿Cómo estamos en la parte práctica? Y sigue diciendo, le voy a dar los últimos 5. Yo encontré 15 razones, ¿verdad?, por las cuales debemos de cambiar, o más bien 15 resultados, esto está mejor,
15 resultados de una mente renovada. Y los últimos 5 dice que tener una mente renovada es ser compasivos, ser humildes, promover la unidad, no ser vengativo y hacer lo bueno. ¿Qué le parece? Una mente renovada. Y una mente renovada es la parte práctica de una adoración. La adoración tiene 2 partes. La primera es la parte teórica. Es la manera que nosotros le expresamos al Señor, ¿verdad? Es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros queremos, es lo que nos gustaría hacer. Lo que a usted le gustaría y lo que usted le expresa: Señor, te quiero seguir, Señor, te quiero amar, Señor, te amo, Señor. Hermano, eso es bienvenido, eso es parte de la adoración, de la expresión. Pero viene la otra y es la manera práctica de la adoración. La manera práctica de la adoración, ¿en dónde empieza? Hermano, si nos aprendimos eso, nos vamos felices a comer quesadillas. A ver, ¿en dónde empieza la parte práctica de la adoración? A ver, quiero escuchar a este lado. A la cuenta de 3 para que lo hagan juntos, ¿verdad? Yo sé que están ansiosos. ¿En dónde empieza la parte práctica de la adoración? Solo hasta aquí se oye, creo que no llega hasta allá. Solo al hermano le llegó el mensaje. Eso. A ver, ¿en cuántos hizo rema la palabra del Señor de este lado? ¿En dónde empieza la parte práctica de la adoración? En la renovación de nuestra mente. Vamos a decirlo todos juntos. Repita conmigo: la parte práctica de la adoración inicia en la renovación de mi mente. Otra vez, ese es el ensayo nada más. La parte práctica de la adoración inicia en la renovación de mi mente. Mira, hermano, si hay una mente renovada, las cosas van a ser diferentes. ¿Sabe por qué muchas veces las iglesias no crecen? Porque no hay una mente renovada. Cuando no hay una mente renovada hay división. Entonces de lado nos dividimos. Quesadillas, no me gustan las quesadillas. ¿Por qué no hacen pozole? Y al otro día hacen pozole y dicen: no, pero ¿para qué pozole si eso no quiero, no me gusta? Y hermano, y ahí estamos divididos porque no hay una mente renovada. Como discípulos de Cristo necesitamos tener una mente renovada. Todo empieza aquí en nuestra mente. Lo dejo con estos pasajes bíblicos. Uno es Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. La palabra del Señor dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Como es la mujer en sus pensamientos, así es ella. Vamos a tratar de ponerlo, ¿verdad?, para entenderlo. Como la persona piensa, así actúa. Actuamos dependiendo de nuestros pensamientos. Por eso es que necesitamos renovar nuestra mente. Si usted y yo renovamos nuestra mente, entonces vamos a responder ante las situaciones, ante las circunstancias de la vida con una mente renovada. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos divorcios hoy día? ¿Se ha preguntado usted eso? Y a veces, ¿verdad?, aún entre cristianos. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay una mente renovada. Porque no dejamos que el Señor renueve nuestra mente y todavía seguimos en la carne. Necesitamos tener una mente renovada. ¿Por qué nos cuesta amar a nuestros hermanos? Respóndame. Por no tener una mente renovada. ¿Por qué nos cuesta seguir a Cristo? Porque no hay una mente renovada.
Entonces, no, es que eso no me gusta, no, eso no va conmigo, no creo, me enojo, me voy a tomar unas vacaciones. Por eso las cosas no funcionan, porque cada uno quiere hacer como quiere, como le place. Y hermano, ¿y qué pasó con rendirnos a Cristo? Señor, eres el Rey de mi vida, en la teoría. ¿Y qué tal en la práctica? Ahora te toca hacer esto. Ay, no, Señor, eso ya no. Dame otra cosa mejor, más suave. Señor, te amo, te quiero ver dentro de 8 días. Ay, Señor, una vez al mes es suficiente, ¿no? ¿Me está siguiendo? Cada uno, yo espero que la palabra haga rema en su corazón. Cada uno hay un área en donde Dios nos confronta, en donde Dios nos habla, en donde Dios quiere transformarnos, pero la transformación empieza en nuestra mente. Va a empezar en nuestra mente, nuestras acciones van a cambiar. El último versículo que le quería compartir se encuentra ahí mismo en Proverbios, capítulo 4, verso 23. Y ahí dice, Proverbios 4, 23, dice de la siguiente manera. Esto se lo voy a leer, me gustó la traducción del lenguaje actual y se lo voy a leer en esto. ¿Me pone atención? Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Me llamó la atención esto, hermanos, porque muchas veces, en vez de estar mirando hacia adelante, estamos viendo hacia atrás. Es que hace 20 años este ingrato me hizo esto. ¿Por qué las parejas viven en problemas? Es que hace 10 años pasó esto. Es que entonces no se lo ha perdonado, se lo sigue guardando ahí. Hermanos, tenemos que dejar el pasado. Eso es lo que hace una mente renovada. Una mente renovada deja el pasado a un lado y se enfoca en lo que está por venir. Están en las bendiciones que el Señor tiene en gloria para cada uno de nosotros. Los discípulos del Señor tienen que estar puestos sus ojos en el blanco que es Cristo, no en el pasado, en las calles de oro, en la Nueva Jerusalén, hermanos, donde millones y millones vamos a adorar al Rey de Reyes, hermanos. Ahí debe estar nuestra mirada, ahí deben de estar nuestros ojos. Termina diciendo el pasaje bíblico: corrige tu conducta, afirma todas tus acciones, para que nada de este mundo, por nada de este mundo, dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Una mente renovada. Póngase de pie en esta hora.